¿Qué hay de nuevo? Soy Eric y el día de hoy me van a acompañar a conocer el santo grial del fútbol, la Copa Mundial FIFA. Gracias a Coca-Cola se realizó el FIFA World Cup Trophy Tour 2026 aquí en México del 27 de febrero al 22 de marzo, en donde 10 ciudades del país, incluida Puebla, los aficionados podrán recorrer espacios inmersivos, conocer momentos históricos y tomarse una fotografía, por supuesto, con el trofeo original. Y al parecer fue un éxito en todas las ciudades porque estuvo a reventar. Al iniciar el recorrido te regalaban una bandera que podías ocupar como capa, perfecta para los partidos. Y a ver, no sé si creer eso de que es la copa real, la misma que levantó Pelé, Zidane, Ronaldo, Iniesta e incluso Mbappé. Ya ustedes dirán en los comentarios, pero aún así no me quería perder mi foto por nada del mundo. El recorrido tuvo un tiempo estimado de 1 hora y la verdad estuvo entretenido y bastante organizado, 7 salas de 7 minutos aproximadamente. En esta primera sala nos mostraron los pósters históricos de las diferentes selecciones que han participado en los diferentes mundiales, por ejemplo esta de España o este otro de Italia, además de otros objetos como por ejemplo estas gradas que nos contaron que son originales del Estadio Azteca. Pero sin duda mi parte favorita fueron los balones históricos que estaban al centro de esta sala, balones famosos como el Telstar de 1970, donde México hizo historia por esos 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros, y también el del Mundial de México de 1986, el balón azteca, el mismo con el que Diego Maradona metió tanto el gol del siglo como la mano de Dios, y uno que otro como el Yabulani, que para muchos fue el más odiado y para otros el más querido. Por ahí se alcanzó a ver que estaba el Trionda con el cual se jugará este mundial, que hace referencia a los 3 países anfitriones y que ya incorporan un sensor de movimiento de 500 Hz que envía datos en tiempo real al VAR para agilizar decisiones, incluyendo los fuera de juego. Este mundial será histórico porque será la primera vez que se organizará en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, además de que participarán 48 selecciones en lugar de 32 habituales. Al pasar a la segunda sala podías armar tu propia selección con tu 11 histórico favorito. Entre los más destacados estaba Rafa Márquez, Hugo Sánchez y el Chicharito. Y al centro, las playeras de las selecciones ganadoras en los anteriores mundiales. Aunque por ahí me enteré de un chisme que no sé si sea real, pero decía que las playeras eran fakes. Pero bueno, como dato curioso, solo 8 países en la historia han levantado esa copa. De las más de 150 naciones afiliadas a la FIFA, únicamente 8 saben lo que se siente ser campeón del mundo. Uruguay, el primer campeón. Italia, el primer bicampeón. También está Brasil, Alemania, Argentina, Francia y España. Que de una vez quiero aclarar que mi favorito para este Mundial 2026 es España. Espero que para este verano se cumpla mi pronóstico o si no habré quedado. En cuanto al trofeo actual, ¿sabías que pesa 6.175 kilogramos y mide 36.8 centímetros de altura? Está hecho de oro de 18 quilates y en su base lleva malaquita verde, una piedra semipreciosa. Fue diseñado por un escultor italiano en 1971 y desde entonces ningún país ganador se lo lleva a casa. Así es, lo que reciben los campeones es una réplica chapada en oro. El original siempre regresa a la FIFA, lo cual me hace dudar mucho del trofeo que tenemos aquí. En esta sala, una de las experiencias es que puedes cargar una caja con el peso similar al del trofeo. ¿Cómo se siente, Tolama? ¿Sí pesa? ¿Sí pesa? No mames. Sin lugar a dudas, es una bonita experiencia. Imagínate sentirte como uno de los campeones cargando el trofeo. La verdad es que el recorrido se agradece a pesar de la multitud de gente. Había una buena organización, muchas actividades y spots para tomar fotos. Cuando supimos que el evento iba a llegar a Puebla, no sabíamos muy bien qué esperar. Había emoción, pero también curiosidad. ¿Qué tan impresionante puede ser ver un trofeo en persona, no? Pero para dimensionar, es un mundial que pasa solo cada 4 años y difícilmente va a regresar a nuestro país. En esta tercera sala nos contaron la historia de la ola. ¿Sabías que fue gracias a la Copa del Mundo de 1986 jugada aquí en México que se hizo famoso este movimiento? Donde casi 100,000 personas en el Estadio Azteca se involucraron para hacer realidad esta coreografía, logrando que la prensa internacional la bautizara como The Mexican Wave, aunque su origen sigue discutido. En esta zona alcanzamos a echarnos unas buenas retitas de futbolito, donde afortunadamente ganamos todos nuestros partidos. De este lado pudimos ver al buen Juanito y a Pique, 2 grandes mascotas de 1970. La mascota de México para este Mundial 2026 es Sayu, el jaguar. ¿Sabías que el primer partido de la historia de los mundiales fue entre México y Francia en Uruguay en 1930? Claro,
perdimos 4-1, pero desde el primer día, desde el minuto 0, México ya formaba parte de la historia del fútbol mundial. Y en ese mismo torneo ocurrió algo que también nos pertenece, aunque nos duela. El primer autogol de la historia de los mundiales lo metió el mexicano Manuel Rosas en un partido contra Chile. Pero ojo, que ese tal Manuel Rosas también tiene su lado glorioso, pues fue él quien cobró el primer penal transformado en gol en la historia de los mundiales. El mismo jugador, el mismo torneo, primer autogol y primer penal anotado. México, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, ha participado en 17 ediciones de la Copa del Mundo, siendo el quinto seleccionado con más certámenes disputados, solo por detrás de Brasil, Alemania, Italia y Argentina. Pero ojito que no todo es miel sobre hojuelas, porque hay una mancha en ese historial. Hablamos de Italia en 1990, cuando México fue sancionado por la FIFA y no pudo participar debido al famoso caso de los cachirules, donde falsificaron actas de jugadores menores de edad en un torneo juvenil. Pero bueno, aquí viene otro dato de los que más orgullo nos da. De los casi 6.000 jugadores que han participado en la Copa del Mundo, solo 6 en toda la historia han disputado 5 torneos, y uno de esos es mexicano. El primero de todos fue el portero mexicano Antonio La Tota Carvajal, quien jugó en Brasil, en Suiza, en Suecia, en Chile y en Inglaterra. Ese mexicano fue el primero en la historia en lograr esa hazaña. Y después le seguiría Rafael Márquez, el Kaiser mexicano, que jugaría desde Corea-Japón en 2002 hasta Rusia 2018, convirtiéndose así en el segundo mexicano en disputar 5 mundiales y el tercero a nivel mundial. 2 mexicanos en el club más exclusivo del fútbol mundial, y parece ser que Memo Ochoa quiere hacer lo mismo. Pero bueno, a ver cuándo pasamos del quinto partido. En esta quinta sala simplemente nos pusieron unos audífonos para escuchar un mensaje de apoyo a la selección mexicana y nos mostraron un comercial de Coca-Cola. Y en esta otra sala, tú eras quien podía mandarles un mensaje de motivación a la selección mexicana. En estos stands, donde los mensajes serían guardados y enviados a la selección. Y finalmente, la última sala, donde pasarías por una coquita o un agua antes de ver el gran trofeo. Al fin, después de caminar por las salas de balones, mascotas e historia, de repente lo tienes enfrente. Ese trofeo que has visto en fotografías o en la tele, simplemente está frente a ti. Y así como este momento, aunque fue demasiado breve, fue impactante tenerlo ahí cerca. Se agradece que el grupo de Coca-Cola te toma la fotografía y te la envía a tu correo. Simplemente tienes que pensar en una pose y listo. Así de rápido se terminó esta historia y épica aventura. Gracias por ver el video y pronto estaré subiendo muchos más rumbo a este mundial.